Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Mi alma tiene sed de Dios, de mi Dios. Hermanos, bendiciones, muy buenas noches. Sean todos y con ustedes bienvenidos a su espacio de Mi alma tiene sed. Es un verdadero privilegio poderle dar a usted la más cordial bienvenida y bendecirle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo después de su jornada de labores, ya sea que usted lo esté terminando, o ya sea que usted esté comenzando, o ya sea que usted en un momento de descanso nos pueda acompañar siguiendo esta programación que está diseñada con un único propósito de exaltar el nombre del Señor Jesucristo y de poder edificar y bendecir su vida. Muchísimas gracias, amados hermanos, por permitirnos acompañarle en sus diferentes actividades a lo largo del día, a través de los diferentes medios en que Radio 760 puede comunicarse con usted, a través de la frecuencia 760M, a través de la página de internet, a través de la plataforma YouTube y las redes sociales, donde nuestro Señor en su generosidad nos permite poder compartir con ustedes. Gracias, amados hermanos. En esta noche su servidor Eduardo Rodríguez va a seguir acompañándoles en esta maravillosa lectura que tenemos de la palabra del Señor, y hablando del tema de su regreso, de su pronto regreso, que de acuerdo a todo lo que estamos observando, amados hermanos, está más cerca de lo que podemos imaginar o pensar. Y hemos estado hablando de este tema durante varias semanas, y teníamos que llegar a leer el libro de Apocalipsis, que es donde estamos actualmente, amados hermanos. El Señor nos ha brindado la oportunidad de leer ya 6 capítulos de este libro, que este libro tiene que ser una bendición para nosotros los creyentes, amados hermanos. No podemos tenerle miedo, no podemos ignorarlo, no podemos argumentar que es un libro que no comprendemos, sino que, como lo expliqué al inicio de la lectura, es un libro que nuestro Señor Jesucristo le dictó a Juan. Usted lea detalladamente el capítulo 1 y se va a dar cuenta que es un libro que se llama Libro de la Revelación de Jesucristo, en la cual la dio a sus siervos, a su siervo Juan, para que la diese a conocer a la iglesia de las situaciones que han de venir. Entonces, amados hermanos, durante mucho tiempo ha habido un ataque hacia este libro. Algunos no querían que figurara en el canon, de hecho ya estaba desechado, pero lo volvieron a incorporar. Por la gracia y voluntad de Dios, Dios se ha encargado de preservar su palabra a lo largo de muchos siglos, de muchos años. Amados hermanos, no van a creer que la Biblia es un libro de reciente invención, sino que al contrario es un libro antiguo, un libro de hace muchos años, que fue escrito originalmente en hebreo, tiene algunas porciones en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Así que esos son los 3 idiomas, amados hermanos, en los que se ha preservado la escritura. El hecho de que nosotros, como un libro bajo cierto nombre, lo conozcamos a partir de hace cierto tiempo, no significa que la palabra de Dios no es antigua, no es de hechos de aquellos momentos, amados hermanos, porque pensemos que es un libro inventado bajo ningún punto de vista. Se los aclaro porque a veces las personas que practican otras religiones, amados hermanos, generalmente humillan a los cristianos cuando les dicen: pero si su Biblia es reciente, su Biblia no es antigua.
porque los mismos cristianos a veces desconocemos el trasfondo de la composición de la Biblia. Recuerdo en una ocasión que unos hermanos que ya partieron a la presencia del Señor estaban platicando con una persona que es de Medio Oriente. Esta persona estaba presumiéndoles que el Corán tenía más de 2000 años de haber sido escrito, que era un libro antiguo, un libro que tenía profecía y los mandatos de Dios. Y nuestros hermanos, que en ese momento pues tal vez no se habían ocupado en estudiar sobre la profundidad de la Biblia, dijeron: ¡hala! ¡Qué sorprendente! ¿Verdad? En cambio nosotros tenemos la Biblia desde 1960. Entonces, amados hermanos, era porque ellos estaban limitando su conocimiento a la reedición de la Reina Valera 1960. Pero la Biblia es antiquísima, amados hermanos. De hecho, la versión que nosotros conocemos como Reina Valera es del año 1569. Inicialmente es de Casidoro de Reina, que hizo la traducción inicial, y luego en 1602, casi 40 años después, casi 30 años después, hizo la primera revisión Cipriano Valera, y por eso tomó el nombre de Reina Valera. Pero la Biblia en sí es de hace mucho tiempo, ¿no? De hace muchos siglos, y esta traducción al español pues nos ha llegado a nosotros, pero está en muchos idiomas. Está en inglés, está en alemán y en muchos idiomas antiguos. Es el libro que más traducciones tiene, que ha circulado en todo el mundo, y es un libro que generalmente ha llegado a toda la humanidad. Todos saben que cuando hablan de la Biblia saben de qué están hablando. Así que, amados hermanos, es un libro que el Señor Jesucristo escribió, y hay muchas opiniones de autores que dicen o que ponen en duda la autoría de Juan, del apóstol Juan, de este libro. Y tienen toda la razón, amados hermanos. Tienen toda la razón, porque este libro no lo escribió el apóstol Juan. Este libro se lo dictó el Señor Jesucristo a Juan, que es muy diferente. Entonces tiene el estilo divino allí. Y obviamente, amados hermanos, nosotros tenemos que acudir a Dios para pedirle la revelación, la guianza, para poder hacer el estudio adecuado de lo que la palabra del Señor nos invita a que sepamos. Bien, habiéndoles dicho esto, amados hermanos, solo quiero retomar algo que dije al final del programa anterior. En mi opinión particular, y bueno, en la opinión de muchos estudiosos también, desde el capítulo 6, verso 12 de Apocalipsis, la visión se tiene que ir ordenando, porque no necesariamente los acontecimientos están ocurriendo en un orden cronológico. Recordemos que los capítulos del Apocalipsis no están en orden cronológico, no están tampoco en eventos sucesivos. En la lectura de Apocalipsis, si usted se toma su tiempo, amados hermanos, se quita el temor y recuerda que leer, escuchar, estudiar este libro tiene una bendición grande de parte del Señor, se va a dar cuenta usted de que hay acontecimientos que son simultáneos y que hay eventos subsecuentes. Es decir, que primero se realiza uno para que luego se efectúe el otro. Hay otros que son simultáneos y hay otros que son independientes. Es decir, que se están realizando y no dependen de que suceda tal o cual cosa. Por ejemplo, usted dice: yo voy al cine si tengo dinero. Entonces el evento depende de que usted tenga dinero para poder ir al cine. Entonces en el Apocalipsis es igual. Hay eventos que sí, como ese ejemplo que le puse, dependen de otros, pero hay otros que no. Hay otros que no dependen. Por ejemplo, yo voy al cine porque me invitan. Entonces la invitación está
entonces yo no tengo que realizar nada, entonces yo voy a ejecutar el ir al cine. Entonces, en este simple ejemplo, amados hermanos, perdón, es muy sencillo, pero es con el objetivo de que todos vayamos entendiendo. Pues desde aquí estamos viendo ese tipo de eventos simultáneos, eventos que están ocurriendo que son independientes de otro, y eventos que hay que ordenarlos en la cronología. Por eso yo le invitaba a que hagamos mentalmente una línea del tiempo, una línea, y vamos poniendo los sellos: primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto sello, quinto, sexto, hasta el séptimo sello. Y entre esa gama vamos a empezar a colocar, con la ayuda del Señor, con la alianza del Espíritu Santo, los eventos del Apocalipsis, para que podamos tener nuestra claridad de cómo es el adecuado entendimiento de este libro. Hay muchos, amados hermanos, yo los bendigo, yo no estoy en contra de ninguno. Hay muchos que han tenido la bendición de estudiar este libro por mucho tiempo y lamentablemente a veces pierden su tiempo explicando, echándose flores, diciendo que han escrito libros, diciendo esto, lo otro, y no abordan los temas concretos. Se les va el tiempo ahí y ya no mencionan los eventos concretos o lo que se quiere saber. Hay otros que pues por sus múltiples actividades también se les olvida mencionar el punto importante. A veces les hacen preguntas concretas, amado hermano, y dan mucha vuelta, mucho rodeo y nunca concretizan. Entonces tengamos cuidado de eso, amados. Mejor busquemos nosotros la ayuda del Señor para ir comprendiendo este libro. Como le digo, yo sé que si usted lo ha hecho, ha buscado, por ejemplo, escatología o temas del regreso del Señor en internet, seguramente ha encontrado varios. Yo solo le pido a usted, hermano, con todo mi corazón, que oremos, que le pidamos al Señor sabiduría, que le pidamos al Señor su consejo para ver si lo que vamos a escuchar verdaderamente va a edificar nuestra vida o no, si es verdaderamente lo que el Señor nos quiere transmitir o no, porque hay mucha gente que presume saber del Apocalipsis solo para obtener adeptos, para tener seguidores, para creer que es algo cuando no lo es. Hay otros que desafortunadamente de lo que menos hablan es del Apocalipsis, ¿verdad? Le ponen a sus temas, nombres muy buscados, muy espectaculares, pero al final no están transmitiendo nada del Apocalipsis tampoco. Y hay otros que lamentablemente, amados hermanos, pareciera que no han leído, que no han estudiado, que solo están hablando por hablar, por llenar un espacio, por decir que hablaron, pero nosotros debemos de ser enseñados y edificados. Entonces yo sí le pido a usted que ore, que le pida al Señor la guianza. Recuérdese que yo he dicho que la responsabilidad es mutua. Si el pastor que usted tiene no lo enseña, pues pídale al Señor que el Señor, que es el jefe de ese pastor, que es el guía de ese pastor, lo motive para que estudie, para que se prepare, para que también enseñe. Pero si el Señor a pesar de que le está hablando a este hombre y este hombre es rebelde y no quererlo hacer, de todos modos usted hágalo, ¿no? Porque al final nuestro Señor va a venir. El Señor de la casa, el dueño de la casa, va a venir y nos va a pedir cuentas a nosotros. Claro, a cada pastor, a cada ministro le va a pedir sus cuentas, pero a nosotros también. Y nosotros no podemos venir con la excusa de decir, es que no sabía. Porque ahora, amados hermanos, todos, absolutamente todos, tienen acceso a una Biblia. Y todos, absolutamente todos, tienen acceso a materiales. Y todos, absolutamente todos, tenemos acceso al Espíritu Santo. Ese es lo primordial, que es el que nos guía y nos enseña. Entonces, amado hermano, yo le comentaba que cuando se abre el sexto sello, pues prácticamente se están desatando los acontecimientos del juicio final. Pero para todo ello, amados hermanos, hay otra serie de eventos que están en los otros capítulos de Apocalipsis que deben de colocarse aquí. Entonces,
Si nosotros tomáramos literal esto, ya cuando llegamos al sexto sello se acabó el Apocalipsis. Pero no, hay otros eventos que están después. Usted sabe que Apocalipsis tiene 22 capítulos, que hay que irlos acomodando en esa línea del tiempo, en esa línea imaginaria que le invité a realizar, para que precisamente todo vaya acomodando. También les he mencionado que de acuerdo a los hermanos que han estudiado, que han antecedido, que el Señor les ha bendecido leyendo este libro, ellos, todos los autores, por lo menos los que yo he leído, concuerdan que desde el capítulo 6, verso 12, capítulo 7, hay como una pausa, hay como un paréntesis. Hay unos eventos ahí que están narrados, pero que hay que también acomodarlos dentro de la cronología del Apocalipsis, porque son parte de la visión celestial que Juan tuvo. Estamos viendo el cuadro general, si usted me permite, y en los otros capítulos están los detalles que Juan tiene que pues, por la premura que él tenía de tomar todos y cada uno de los acontecimientos que estaba ahí él siguiendo, porque permítame usar este término para que usted y yo nos imaginemos un momento. Juan está en el cielo como un reportero, y entonces le están diciendo: escribe esto, escribe lo otro, escribe aquello, pero Juan también se vio interesante cierto detalle y se fue para allá y dejó este pendiente. Después regresó. Entonces, cuando organizó sus notas, amado hermano, pues, seguramente se le ha haber pasado que esta nota va aquí con esta otra y esta nota va para acá, y así para ir organizando los eventos de alguna manera. Pero era tanta la emoción, hermano, y es que seguramente cuando lleguemos al cielo va a ser una emoción tan grande la que nos llene el corazón y todo nuestro ser, sobre todo la primordial de ir a los brazos de nuestro Señor y ver todas las maravillas que hay ahí, que seguramente también nos va a pasar lo mismo que Juan. O sea, yo al final no estoy acusando a Juan de nada, sino que entiendo de que él tuvo la dicha de estar en el cielo antes de morir, y que el Señor, ver a su Señor resucitado, ver a Jesús en una dimensión, en la dimensión de su gloria, amados hermanos, y también tener un tour guiado, si usted me va a usar esa otra expresión, porque el Señor le delegó a los seres angélicos, a los ancianos, a que le mostrasen a Juan los acontecimientos. Entonces, amado hermano, es maravilloso. Habiéndole dicho todo esto, el capítulo 7 dice de Apocalipsis, capítulo 7 de Apocalipsis dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y bueno, entonces, amados hermanos, desde el verso 5 al 8 dice que de la tribu de Judá 12, de Rubén 12, de la tribu de Gad 12, de Aser 12, de Neftalí 12, de Manasés 12, de Simeón 12, de Leví 12, de Isaacar 12, Zabulón 12, de José 12 y de Benjamín 12. O sea, 12,000 sellados de cada una de estas 12 tribus que se mencionan acá. Verso 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios
que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, amado hermano, aquí vemos un tema que ha sido objeto de conversación en todo el ámbito evangélico, todo el ámbito cristiano, incluso dentro de los teólogos. Es la visión de los 144,000 sellados. Amados hermanos, queremos empezar aquí diciéndoles de que recordemos que de acuerdo a Efesios 1:13, si usted me acompaña a Efesios 1:13 o lo anota ahí para irlo buscando después, Efesios 1:13 nos habla de que nosotros, amado hermano, ya estamos sellados, los creyentes. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, ¿verdad? Y precisamente que lo dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, tiempo pasado, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Yo sé que seguramente usted ya ha escuchado, amados hermanos, enseñanza sobre este tema. Las arras no son los 13 centavos que usted dio cuando se casó, si es que se tuvo una ceremonia de bodas en otra religión. No, esas no son las arras. Las arras son una promesa, son una garantía que se daba de que el que iba a casarse con, en este caso, pongámonos que nosotros tenemos una hija, la persona que venía a pedir la mano de su hija, que la venía a pedir para desposarse con ella, para que se casaran en un futuro, este novio, este esposo, dejaba prenda en garantía. Entre ellas podían ser 10 monedas, que es el ejemplo que el Señor utiliza en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, donde dice que una mujer tenía 10 monedas de plata. Esa era la garantía, era plata, no era cualquier moneda, no estamos hablando de monedas de cobre, no, era plata, y perdió una. Y entonces dice que la buscó con diligencia hasta que la encontró y hizo fiesta. Porque si es sin esa moneda, ¿no? O sea, si cuando viniera el que iba a ser su esposo a traerla y él no ponía en presencia de este varón esas 10 monedas completas, es decir, mira, fíjate que tuve una necesidad y me gasté una,
o me gasté todas, pero tú te acuerdas que tú me la diste. Aunque faltara una, hermanos, no se podía casar. Aunque hubiese tenido la promesa y todo y perdía esa moneda, no se podía casar. De ahí la desesperación de esa mujer de buscar con solicitud, con nerviosismo, con ansiedad, con afán esa moneda, porque sin esa moneda ella no se hubiese podido casar. Bueno, pues esas arras son esa garantía, amados hermanos, que el Señor nos ha dado, y a nosotros nos ha dado la garantía de creer que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es mayor que cualquier metal precioso, que el oro, que la plata, que las piedras, que el diamante. Entonces, amado hermano, nosotros hemos sido sellados, pero acá se habla de ese proceso de sellar. Cuando empieza el capítulo, amados hermanos, para los que tienen Biblias con títulos, recordemos que los títulos fueron añadidos, no son parte de la escritura, número 1, al igual que los capítulos y los versículos. Los capítulos y los versículos fueron añadidos en el siglo XV, casi final del siglo XV, para efectos didácticos, es decir, para que usted pudiera localizar rápidamente ciertas porciones de la escritura. Pero antes, amados hermanos, no existía tal división. Solo existía la nota del nombre del libro, eso sí existía. Por ejemplo, aquí empieza Jeremías. Y entonces empezaba la narrativa de Jeremías y se iba y se iba y se iba hasta que cuando usted sentía encontraba el otro nombre, el otro profeta. Ahora, con esta idea para poder facilitar el estudio de la escritura, al poner capítulos y versículos, que es lo que nosotros utilizamos actualmente, no estaba en ese tiempo. Y otra situación que ha sido para ayuda es precisamente poder en alguna manera ir segmentando los contenidos. Si usted cuando mira un título ahí dice, bueno, aquí va a hablar de tal cosa. Entonces cuando usted está leyendo, por ejemplo, una Biblia Reina Valera 60, que es la que yo estoy leyendo en este momento, en el capítulo 7 aparece precisamente al inicio un título que dice los 144,000 sellados. Pero en la Biblia, amado hermano, ni esos títulos, ni los capítulos, ni los versículos aparecen. Tome nota de ello. Por eso es que Juan no pudo, digamos, en cierta manera, acomodar desde el principio los acontecimientos, lo cual a nosotros nos hubiese sido mucho más fácil, ¿verdad? Que, por ejemplo, hubiera una nota ahí que dijera, terminando cierto versículo, por ejemplo, decir, diríjase ahora al capítulo 13, verso 18, por ejemplo. Entonces usted ya sabe que la continuidad de esa narrativa está en ese capítulo, pero no está. Entonces, aunque en su Biblia usted vea este título, amados hermanos, yo le voy a pedir, por favor, por un momento que usted los ignore y que nos concentremos. Aquí empieza el capítulo 7 y dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Entonces, amados hermanos, Juan está teniendo una visión desde los cielos, está viendo desde la dimensión celeste, está viendo hacia nuestra tierra. Entonces él se está percatando de que hay 4 ángeles que están ahí, que están sosteniendo los vientos. Los vientos, hermano, cuando estos son incontrolables, yo creo que aquí en Guatemala todos tenemos ejemplos. Ustedes saben que cuando llega la época de fin de año y se desata los vientos de fin de año, hay días o hay momentos en que estos vientos son demasiado fuertes, empiezan a correr a velocidades impresionantes, velocidades que le dan una fuerza al viento, y este se empieza a llevarse láminas, empieza a llevarse techos, desbarata los techos de algunas viviendas, ha botado vallas de anuncios, ha botado torres. En algunos lugares se han quedado sin energía eléctrica porque es tanta la fuerza del viento que rompe los cables de transmisión de energía eléctrica.
Entonces, amado hermano, estos vientos que son en este momento muy fuertes, muy voraces, están siendo detenidos por ángeles. Y precisamente para que no den sobre la tierra, para causar torbellinos o para causar esas ventiscas fuertes que dañen las propiedades, ni sobre el mar, porque obviamente cuando la fuerza de este viento se concentra en el mar se forman los huracanes, los tifones. Y hemos visto su paso devastador sobre muchos lugares y sobre todo en el continente asiático, hermano. Japón, China, esos países que están ahí cerca del mar sufren esos embates de los tifones, que son fuertes vientos que forman unos remolinos que son los que entran en tierra y destrozan las ciudades, los poblados. Y sobre los árboles, porque obviamente, hermano, hay vientos tan fuertes que han arrancado árboles, los han botado, los han tirado. Algunos han caído sobre personas, otros han caído sobre animales o sobre viviendas, destrozándolas. Entonces, amado hermano, usted debe entender que estos ángeles, y son ángeles los que, obviamente al poner ángeles, mejor dicho, son unos vientos de una intensidad demasiado fuerte los que se están sosteniendo en este momento. Y la orden se dio precisamente a que no haya una destrucción, y dice que un ángel salía de donde sale el sol. Un ángel se levantó, un ángel subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a estos ángeles que se detuvieran, porque él iba a sellar, y selló a 12,000 de cada una de las tribus que enumeramos. Yo le pido, amado hermano, que ponga atención en este momento. No es mi propósito confundirlo, sino poderlo guiar. Ese es mi propósito, poderlo educar, poderlo bendecir. Ese es mi propósito. Las 12 tribus de Israel que empiezan a aparecer los patriarcas o los antepasados en el capítulo 30 del Génesis y en adelante. Usted sabe que las 12 tribus de Israel, como se les conoce ahora, son los 12 hijos de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Jacob fue nieto de Abraham. Jacob, por haber tomado la bendición que le correspondía a su hermano Esaú, aunque literalmente Esaú fue el que menospreció esa bendición, cuando él tomó esa bendición, Esaú juró vengarse y juró matarlo, por lo que Jacob huyó. Tuvo que huir del lugar donde se había establecido en Canaán y fue enviado a otro lugar. Fue enviado a la casa de la parentela por parte de su mamá, y fue la última vez que vio a su mamá. Su mamá lo mandó allá y le dijo que se fuera a la casa de su tío Labán, y fue la última vez que Jacob vio y habló con su mamá. Aquí yo quiero hacer una anotación, amado hermano, de manera devocional, si usted quiere. Tengamos el aprecio de valorar los momentos que tengamos con nuestros seres queridos, porque puede ser la última vez que platiquemos con ellos. La situación ha cambiado tanto en el mundo, amados hermanos, que a veces usted platica con una persona, tal vez en este momento, o tal vez el día anterior, y hoy usted se está enterando de que esa persona ya no está. Y Jacob, amados hermanos, fue enviado por su mamá a tierra de su parentela, a la casa de su tío, y nunca más volvió a verla. Cuando él regresó 20 años después, casi 20 años después, un poquito más de 20 años después, ya no estaba su mamá. No tuvo la oportunidad de pasar un tiempo con ella, ni de poderse despedir, ni poderla ver. Cuando él regresa 20 años después, ya su mamá no está. Y tuvo que irse con
teniendo el odio de su hermano y el dolor de su padre, tener que se desprender de él para no perder a 2 hijos en un momento de cólera y de enojo. Así que siguiendo con el relato, amados hermanos, Jacob fue enviado a la casa de su tío Labán. Su tío Labán pues lo engañó. Usted sabe que hay una serie de situaciones ahí, pero Jacob tuvo 4 esposas al final. Una situación que no debía suceder, porque Jacob quería una. Él quería una mujer, él quería una nada más. Y con esa mujer quería él hacer su vida, tener sus hijos, poder regresar a su tierra y poderse establecer y ser de bendición en la tierra que Dios les había prometido. Pero lamentablemente ocurrieron muchas situaciones ahí que no vamos a profundizar. Y él tuvo 4 esposas y con las 4 esposas él tuvo 12 hijos. Ahí es donde empieza el origen de las tribus de Israel. Estas tribus, amado hermano, desde Génesis empezaron a tener varios cambios. Usted sabe que el primogénito, el primer hijo de Jacob, era Rubén. Pero Rubén desafortunadamente pecó, falló, cometió un pecado grave contra su padre y la primogenitura le fue quitada. La primogenitura se la dieron a Judá. Y el preferido de Jacob era José. Entonces estas tribus fueron las que entraron en Egipto y fueron las que ya después convertidas en una cantidad extraordinaria de personas fueron sacadas de Egipto para que regresaran a la tierra. Estas tribus tuvieron varias organizaciones. Usted lee, por ejemplo, el libro de Éxodo y de Números y se da cuenta que Dios las organizó de varias formas. Y por ejemplo, el Señor tomó para sí la tribu de Leví, siendo la tribu sacerdotal, la tribu de servidores, la de Leví, y momentáneamente sacó de las tribus a Leví y partió la de José en 2. José tuvo 2 hijos que Abraham dijo que iban a ser tomados como hijos de él, no hijos de José, sino como hijos de Jacob, como hijos de Israel. Fueron Efraín y Manasés. Entonces, para completar las 12 tribus y dejar fuera la sacerdotal como cosa aparte, se contó a José en 2 tribus, como la tribu de Efraín, como la tribu de Manasés. Y, amados hermanos, esta organización pues tuvo algunos cambios durante mucho tiempo y de hecho David y Salomón utilizaban a corregentes o a príncipes de estas tribus para que se les proveyera alimento. El punto es, amados hermanos, que aquí en este capítulo número 7 del Apocalipsis Dios las organiza otra vez de otra forma y empieza diciendo que los sellados van a ser 12,000 de Judá. Pone a Judá nuevamente como el primogénito, aunque no fue el primogénito, amados hermanos. Judá fue el 4º hijo de Jacob, pero Dios lo puso a él como primogénito. Y de esa tribu de Judá viene David, y de David pues viene nuestro Señor Jesucristo. O sea, está poniendo a Dios primero. Y luego menciona a Rubén, Gad, Aser, Neftalí. Y entonces aquí aparece una tribu de los hijos de José, que es Manasés, como aparece Simeón. Luego Leví, fíjense que ya reincorporó otra vez, el Señor reincorpora a Leví, ya no la pone como una tribu aparte, como una tribu sacerdotal, sino que la vuelve a incorporar a las 12. Pone a Isaacar, pone a Zabulón y ahora pone a José y Benjamín. Cuando usted revisa a detalle este conteo, amados hermanos, falta Dan. Dan fue quitado o fue disminuido. Algunos piensan que Neftalí y Dan se unieron. Ellos piensan que esa es algunos comentaristas piensan eso, sugieren eso. Pero lo que realmente se ve es que Dan fue quitado por su pecado, al igual que Efraín.
porque no se menciona el nombre de Efraín, sino que se menciona el nombre de José. Porque le vuelvo a comentar, José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Y Efraín también fue una de las ciudades, una de las tribus, fue considerada como una tribu, pero lamentablemente se dio a la idolatría. En los libros proféticos se le condena a eso, al igual que Dan. Dan, si usted se recuerda, en el libro de los jueces, en el capítulo 19 en adelante, se ve que ellos retomaron las prácticas idolátricas, habiendo recibido prohibición de parte de Dios que se hiciera. Y los becerros de oro, uno fue puesto en su territorio. Y parece que le empezaron a rendir demasiado culto, a tal punto que Dios ha decidido borrarlo, al igual que Efraín. Entonces es importante que lo tomemos en cuenta, más o menos. Por un lado. Por otro lado, después de los exilios que tuvo las tribus del norte, porque se sabe que hay que ir a ese mover histórico de la escritura que hay. Las 12 tribus se establecieron en Israel, pero ya cuando se organizaron las monarquías, es decir, los reinados de Saúl, luego el de David, luego el de Salomón, que son los 3 reinos principales, aunque hubieron más después de ellos, ¿verdad, hermano? Ya se sabe que por causa del pecado de Salomón, Dios decidió quitarle el reino total, el reino de sobre las 12 tribus, y lo dividió en 2 reinos. Aparecen ahora 2 reinos a partir del capítulo número 13, 14 del primer libro de Reyes. Salomón fue el último rey de todas las tribus. Roboam, hijo de Salomón, ya afrontó la división. Y la escritura dice que 10 tribus se separaron y conformaron el reino del norte. Y 2 tribus más la de Leví conformaron el reino del sur, es decir, Judá, Benjamín y Leví. Ya les comenté que en la tribu de Leví fue tomada Bonaparte. Y las otras tribus, la de Dan, Gad, Aser, Neftalí, Zabulón, Rubén, todas esas conforman lo que es el reino del norte. El reino del norte lamentablemente cayó en idolatría, en apostasía, y fue exiliado hacia Siria en el año 722 aproximadamente antes de Cristo, y se les pierde el rastro. Vamos a ver, ya no se vuelve a mencionar más de ellos. Por eso hay algunos que han mencionado este término, si usted lo ha escuchado, las tribus perdidas de Israel. Está hablando de esas 10 tribus porque no se les vuelve a seguir pistas después. Ya la Biblia se concentra en el reino del sur, que le llaman Judá, y de donde viene el término judío, que también pecaron, que también fallaron, pero estos fueron exiliados hacia Babilonia en el año 583 antes de Cristo, y 70 años después regresan a Israel ese grupo por un decreto que promulga Ciro, rey de Persia. Los regresan a su tierra, reconstruir el templo, mano de Zorobabel. De ahí aparece Esdras y Nehemías, que son los que promueven la reconstrucción del templo y la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y el establecimiento nuevamente de la población del pueblo del Señor en Israel. Entonces, amados hermanos, esas 10 tribus se encuentran hasta el momento desaparecidas. No hay un rastro, ¿verdad? Pero que seguramente van a volver a su tierra, que han de estar volviendo ya a su tierra, después de que en 1948 se reconoce a Israel como un estado, como un país,
y empiezan a volver los israelitas a su tierra y empiezan a establecerse. Israel fue dispersado por el mundo, amados hermanos, y ahora está siendo llamado otra vez a su tierra. Entonces ellos esperan la venida del Mesías, de su Salvador. Entonces les menciono todas estas organizaciones porque hay una teoría, amados hermanos, hay una creencia que estos 144,000 que se están mencionando aquí en el capítulo 7 de Apocalipsis son las primicias de Israel, que son los que van a anunciar el evangelio en Israel después de la partida de la iglesia. Esa es una de las teorías. Otra de las teorías es precisamente que esas son las primicias que nos son ofrecidas a Dios para la reconciliación de Israel con el pacto con Dios, cuando se establezcan y se reconozcan y se sepan para ellos las 10 tribus, por lo menos que el mundo sepa que esas 10 tribus que están como perdidas, ausentes, si usted me permite el nombre, vuelvan a aparecer. Entonces esa es la señal inequívoca de que el trato de Dios con Israel se reactiva. Ese es el punto hacia donde yo lo quiero llevar. Recordemos que el trato de Dios con Israel está en pausa. Y el apóstol Pablo, que es un israelita, que es de la tribu de Benjamín, que es reconocido como el perito arquitecto de la iglesia actual, él escribe sobre esta pausa que Dios tiene en este momento del trato de Dios para con Israel, en el capítulo número 11, verso 25 en adelante de la carta de Pablo a los romanos. Él explica ahí que los israelitas están en una pausa para que el trato de Dios con la iglesia se perfeccione y se concluya, y cuando el Señor tome a la iglesia, nuevamente continúe su trato para con Israel. Debemos de recordar que Dios no ha desechado a Israel, amados hermanos. Israel es el pueblo escogido por Dios, aunque nosotros lloremos, pataleemos, nos quejemos, chillemos, protestemos y todo lo que usted quiera. Israel es el pueblo escogido de Dios, y Dios tiene un trato con ellos, tiene un pacto con ellos, y va a continuar su trato con ellos después de que haya perfeccionado el pacto de Dios con la iglesia. Entonces, amados hermanos, estas primicias esos son los 144,000. Ahora bien, estamos viendo que es un número simbólico, amados hermanos. Pues la verdad es que es un número simbólico. Algunos nos hablan de la perfección del 12 por 12 por 1000. Pues eso es lo que nos da nos da el número de 144,000. 12 por 12. El gobierno de Dios en las 12 tribus por la perfección de Dios. Eso es un parte de la numerología que estamos viendo acá. Pero algunos lo ven como un número simbólico, que no quiere decir que solo 144,000 van a ser sellados. Hay otros que nos hablan de que son las primicias, pero el punto es de que esta es la señal de que el trato de Dios con Israel se reactiva. Entonces, amado hermano, si usted no se fue en el arrebatamiento y empieza a ver nuevamente el aparecimiento de las tribus, usted tiene que saber que usted se quedó en la gran tribulación. Ahí esa es una de las señales para aquellos que anhelan quedarse y que piensan que la tribulación es un juego, que es un invento, que es una situación que algunos cristianos enseñamos para meterle miedo, dice, para imponerle miedo a los demás. Créanme que no es tal cosa, bajo ningún punto de vista, amados hermanos. La tribulación y la gran tribulación son un evento que nadie quiere vivir. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo claramente. Yo le invito a que usted lea nuevamente el Evangelio de Mateo, capítulo 24, el capítulo 13 del Evangelio de Marcos y el capítulo 21 del Evangelio de Lucas, y usted se da cuenta que esto no es ningún juego. Luego, aquí otro evento, amados hermanos, que es el que tenemos que ubicar adecuadamente, es en la porción del verso 9 al 17 del capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque aquí ya se nos habla de la gran multitud, o sea, todos los demás
que fueron rescatados de diversas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que aparecen con vestiduras blancas. Antes de continuar, amado hermano, y perdonen que tal vez hice esta pausa tan abrupta, debemos de recordar que ya desde el capítulo 9, verso 4 del libro de Ezequiel, capítulo 9, verso 4 del libro de Ezequiel, ahí vemos que el Señor ordena que se selle a los escogidos. El profeta está teniendo una visión de lo que está sucediendo en Israel, no de lo que está sucediendo en el mundo, está sucediendo en Israel. Y en Israel hay una apostasía, hay una situación ahí de pecado, de maldad que Dios no perdona y envía juicio, como lo leímos en el programa anterior, en los capítulos 5 del libro de Ezequiel, versos 12, 17 y demás capítulos subsiguientes, que Dios manda un juicio sobre Israel por causa del pecado. Pero antes de que el juicio se ejecute, dice la Escritura que aparecen 6 varones, entre ellos uno con cinto de escribano, con pluma de escribano, y Dios le manda a que selle primero a sus escogidos, que ponga una tau, dice el idioma hebreo, que ponga una señal, dicen las otras traducciones, sobre la frente de los que no se han inclinado ni adorado a otro Dios que no sea Jehová, que no sea Dios Todopoderoso. Todos los demás idólatras no tienen esa marca, entonces los otros 5 personajes van y ejecutan el juicio sobre los no sellados. Esa situación es la que se nos recuerda aquí en los versos 4 al 8 del capítulo 7. Así que yo le invito a que usted lo estudie. Acá, como le mencionaba, la multitud que aparece en el capítulo 7, versos 9 al 17 de Apocalipsis también la tenemos que ubicar. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque dice que todos estos salieron de la gran tribulación. Usted puede ver acá que en el verso 13 dice que uno de los ancianos, recuerde que hay 24 ancianos alrededor del trono de Dios, que tienen tronos, que tienen coronas y que se postran y adoran a Dios. Pues uno de estos ancianos fue con Juan. Dice acá, verso 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, Juan está testificando acá que a él se le dijo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, amados hermanos, recordemos que ese término gran tribulación ya se mencionó en Daniel 12:1, en Mateo 24:21, Marcos 13:19. Yo le dejo las citas para que usted vaya y las pueda revisar. Daniel 12:1, Mateo 24:21 y Marcos 13:19. Entonces, amados hermanos, estos que salen de la gran tribulación, pues obviamente están saliendo del final de la tribulación, y estos son los que ya están con Dios, pero después de la gran tribulación, pero no son esposa. Entonces, esta porción también la tenemos que ubicar en su lugar correspondiente, porque esto ya es al final de los juicios. Recordemos que el esquema que se tiene es que está el arrebatamiento de la iglesia, comienzo de la gran tribulación, de la tribulación, luego la gran tribulación. En esa situación que nosotros llamamos tribulación y gran tribulación está el levantamiento del anticristo. Obviamente primero el establecimiento de la paz, de la falsa paz, el poner la marca de la bestia, la ascensión de las bestias, la manifestación de alguien que va a traer la paz, que todos van a pensar que es el Mesías, pero que es el falso Mesías, porque al fin se quita la máscara y se resulta siendo el anticristo. Entonces ahí comienzan los 3 años de gran tribulación, y al final de la gran tribulación entonces desciende el Señor y empiezan los juicios sobre la tierra, el milenio, Gog y Magog,
y al final la eternidad. Ese es el esquema en pocas palabras. Entonces, dentro de esos esquemas tenemos que ir ordenando estos eventos. Estos eventos serían después de la gran tribulación. Pero ahí no está mencionando esposa del Cordero. La esposa del Cordero ya está con él. El arrebatamiento ya ocurrió. Aquí a estos acontecimientos que el Señor nos está dando una visión de cómo va a concluir el asunto, nos dejan ver que la situación que viene es peligrosa, amados. Aquí dice que son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. A manera solo para que usted lo tome en cuenta, amados hermanos, o que usted haga la lectura del Apocalipsis en lo que la nueva emisión del programa sale al aire. Usted se recuerda que viene una guerra, viene una persecución, viene el derramamiento de la sangre, viene la manifestación de la bestia. Entonces, estos que lavaron su ropa en la gran tribulación son aquellos que fueron perseguidos, asesinados, violentados por la bestia. Esos son los que después salen o llegan al cielo. Entonces, amado hermano, esos son, por eso te digo que hay que ir acomodando los acontecimientos o colocándolos en su orden debido, cosa que Juan ya no pudo hacer. Otra cosa que quiero que tome nota y que lo vaya percatando es de que precisamente Juan no está escribiendo de su propia inspiración. Por eso cuando usted lea, amados hermanos, yo sí le recomiendo que si usted tiene una Biblia de estudio o tiene algún comentario como parte de sus herramientas que Dios le ha proporcionado para el estudio de la palabra, lo aproveche, de verdad lo aproveche. No crea que usted está gastando o está desperdiciando su dinero, al contrario, es una inversión preciosa que usted está haciendo, pero léalo. Pero tome en cuenta, amado hermano, que cuando usted lea el comentario o la introducción a los libros y le diga, mire, que el libro de Apocalipsis se duda de que Juan lo haya escrito, es decir, que sea de su autoría, es decir, que todo el libro él lo haya escrito, porque varía el estilo, porque hay palabras que no se dejan, palabras que están en el Evangelio de Juan, o el estilo gramatical, como le dicen, de Juan, que está en los Evangelios y que está en las cartas, es diferente del Apocalipsis. Sepa que tiene toda la razón. Yo sí le digo, tiene la razón, porque este libro se lo dictó Jesús a Juan, y Juan también escribió su interacción con otros seres en el cielo. Aquí es un ejemplo. Usted ve que uno de los ancianos dice que se acercó con Juan y le dijo, ¿quiénes son estos? Ahí Juan lo está escribiendo, Juan lo está haciendo ver. Se acercó a mí uno de esos ancianos y me preguntó, ¿quiénes son estos? Y yo le contesté, Señor, tú lo sabes. Entonces él está escribiendo como un periodista, por eso le digo, como yo le invito a que usted se imagine ese. Claro, Juan está como un periodista en los cielos, tomando notas a mano a mano y teniendo esa interacción con seres que él nunca había visto. Entonces obviamente él no va a poner, y yo, Juan, el apóstol del amor, tuve una interacción con Juan. No, él no tuvo la oportunidad de hacer eso, sino que él tuvo que escribir rápidamente porque él no sabía si estaba soñando, si eso se iba a acabar pronto, si de repente no iba a tener la oportunidad de dejarlo por escrito. No. Nosotros no hemos tenido una experiencia de ese nivel, amados hermanos, pero yo me imagino que tal vez en su desesperación o en su emoción de querer dejar todo escrito, que no se le fuera a pasar nada, hermano, él estuvo escribiendo y poniendo con tinta y en pergamino lo que él había visto, amados hermanos, y lo bajó a dar a conocer a este mundo. Entonces, amado hermano, obviamente el estilo va a cambiar. Es algo que él está tomando y que es de urgencia transmitirlo a la iglesia. Y eso es lo que yo quiero que usted guarde en su corazón, que es un mensaje que Dios está transmitiendo con urgencia para su iglesia.
Bien, mis amados hermanos, le agradezco por habernos acompañado en esta oportunidad. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, que el Señor siga operando en su vida. Yo le pido a usted que, si le es factible, ore por este servidor suyo. Yo, amados hermanos, no me considero un experto en este tema del Apocalipsis. Créame que con temor y temblor estoy enseñándole a usted. Pero es un tema que debemos de tocar porque se trata de la venida del Señor Jesucristo. Es un tema importante que no podemos dejar en el olvido, que no debemos de ignorar. Entonces, oremos todos juntos para que el Espíritu Santo nos vaya enseñando, nos vaya guiando, pero yo que soy el que hablo aquí, amado hermano, que no vaya a transmitirle algo a usted que no sea de edificación, sino que sea algo que verdaderamente nos ayude a entender y comprender que el libro que estamos leyendo tiene una bendición de parte de Dios. Que pasen una bendecida noche, que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. Y si el Señor lo permite, en otra oportunidad estamos compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.